Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar, digo sí. Gloria a Dios. Dios tuvo misericordia de mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, todos 6 que éramos en aquella época. Pasamos un día a que oraran por nosotros, y desde ese día, 15 de octubre del año 1981, hasta aquí el Señor ha tenido misericordia y me ha sostenido y nos ha guardado y nos ha protegido. La verdad, las fuerzas no radican en nosotros, solo en Dios es posible. Gloria a Dios para siempre. Yo no eché la ofrenda, así que un hermano, por favor. Hermano Wilder. Bien, vamos a tomar el capítulo 2. Tenemos las 7:27. Vamos a tomar el capítulo 2 del libro de Jueces. Si puede leer, está bien; si no, con gusto, yo voy a estar leyendo a favor de ustedes. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, el versículo 6. El tema de este congreso es preparándonos para la conquista. Y desde el verso 6, la Biblia dice de la siguiente forma: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnásera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Amén. Quiero pedirle en este momento que incline su rostro y le diga: Señor, te doy gracias, Padre, por tenerme en este lugar. Dios, agradezco tu infinita bondad, tu inmenso amor, tu gran misericordia. Padre, te alabo en esta hora en compañía de este hermoso grupo de hombres y mujeres, Señor, a los que has llamado, Dios, para bendecirlos y bendecirnos con fe, con vida eterna, Dios, con su amado Hijo. Padre, gracias. Ruego que en esta hora tus palabras, Señor, estén llegando al corazón de tu pueblo, Señor. Es la voz tuya la que edifica, Señor, no la del hombre. Por eso imploro, Dios, misericordia en esta hora. Siento la gran responsabilidad, Dios, de ser mensajero en esta noche. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, voy a pedirle que si en algún momento de lo que escucha hay algo que usted no comparte, ruego que siga atento, a pesar de no compartir algunas cosas. A la verdad, soy humano, soy un hombre, y por lo tanto habrá cosas que son del hombre, quizá algunas que usted pueda interpretar como de Dios. Entonces tómelas. La profecía debe ser juzgada, y por lo tanto sé que al hablar en esta noche a ustedes les invito a juzgar lo que se está diciendo, lo que usted está escuchando. Y si en algún momento considera que puede glorificar al Señor con alguna palabra, con un amén, esté seguro, porque ha juzgado la palabra. ¿Está bien? Gloria a Dios. Si durante todo el sermón el auditorio está en silencio, a mí
no me preocupa. Así que, pero si en algún momento cree que debe decir algo, entonces bien puede decirlo. He titulado esta predicación como Una nueva generación, el mismo Dios. Estaba leyendo acerca de que las empresas familiares, en una investigación hecha en Chile, el 90% de las empresas familiares se funde en la tercera generación. Un escaso porcentaje logra ir más allá de la tercera generación. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros en esta noche? Lo que quiero con esto es decir que tenemos unos hombres de Dios que comenzaron lo que hoy tenemos como discípulos de Cristo bajo la dirección del Todopoderoso. Ellos son los padres en el sentido humano, y yo soy un hijo de esos padres, pero estoy pensando en los nietos. Y los nietos son la tercera generación. En Chile se ha dicho que el abuelo la fundó, que el hijo la hizo crecer, pero que el nieto la fundió. Y a veces pareciera que tanto esfuerzo de una generación, tanto sacrificio y tanta lucha de una generación, quizá esto no es tenido en cuenta por las generaciones que sucederán. Y estaba analizando acerca de la primera generación. Para nosotros como discípulos de Cristo, creo que tenemos identificados a la primera generación. Otros ya somos de segunda generación. Y probablemente algunos se sienta 3G. Los de la tercera generación. Y es que he estado analizando a raíz de esta celebración que muchos de los que están aquí van a pastorear iglesias que no fundaron. Van a ser pastores de las congregaciones que otros Dios usó para levantarlas con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. No estoy diciendo que usted deba hacer ese trabajo. Ahora, si Dios lo llama para hacerlo en algún lugar, hazlo. Pero hay una generación que pronto va a pasar y los demás no estamos tan lejos de ir pasando. Y quienes vienen detrás estarán al frente de las congregaciones Discípulos de Cristo de Colombia, porque el único que permanece para siempre es el Creador. Nosotros, neblina, como una de las vigilias de la noche. Hoy estamos aquí, mañana no. Estaba analizando que Moisés, para hacer ese paralelo que se ha venido trabajando durante esos días, Moisés pertenece a la primera generación, Josué pertenece a la segunda generación, y luego viene el comienzo de los jueces, que son la tercera generación. Pero también lo veo, como decía el doctor Rojas, hablando de algunos ciclos que vuelven y se repiten. Veo que David, en el linaje de los reyes descendientes de Abraham, David fue la primera generación y Salomón fue la segunda. ¿Y quién fue la tercera generación? Roboam. Pero cuando veo esto y analizo estas cosas, me doy cuenta que la primera generación es la del desierto, es la generación de las dificultades, del trabajar con las uñas, como usó la expresión alguno de mis mayores.
La segunda generación es la de la conquista. Creo que ya será un poco más fácil, aun cuando hay mucho que hacer. Y conquistar también tiene sus peligros. El pastor Nelson hacía referencia acerca del peligro de la idolatría allí en aquellas tierras. Pues nosotros, los de la segunda generación, debemos de cuidarnos, porque la idolatría también está por ahí rondándonos. La tercera generación la veo como la generación, y aquí es donde quiero en esta noche trabajar un ratito para advertir, para instar, para amonestar, porque la tercera generación tiende al alejamiento. Fue la primera generación, la de los jueces, de quien se dice en el texto que leíamos, se levantó otra generación. Después de que murió Josué y los ancianos que eran parte de la segunda, se levantó la tercera generación y no conocían a Jehová. Entonces hay algo de preocupación como ser humano, como hombre, por lo que será discípulos de Cristo después de la partida de nuestros mayores y de otros que estamos en el camino. ¿Qué va a pasar? Usted dirá, Dios lo sabe, amén. Dios lo sabe y Dios tiene todas las cosas bajo control. Eso nos trae paz, nos trae tranquilidad. Pero también veo otro ejemplo. Jesús hizo parte de esa primera generación. Y luego viene Pablo, el de la segunda generación. Pero Pablo tiene un hijo al cual le expresa sus afectos y ese hijo es Timoteo. Y está preocupado Pablo cuando usted lee la segunda carta a Timoteo. Le está dando instrucciones porque muchos se desviaron de la fe y se apartaron en pos de palabrería. Les dio comezón de oír. Ya no atendían a la verdad del evangelio y comenzó a diluirse la iglesia. Por eso Pablo tiene que entrar entonces a decirle a Timoteo, esfuérzate, no te avergüences, porque era necesario que él, como hombre de la tercera generación, se mantuviera fiel al Dios eterno. Y aunque muchos claudiquen, Dios siempre tendrá un remanente fiel para la gloria de Él. Analizando esto, entonces quisiera presentarles dos puntos. Uno es cómo es la nueva generación, y le voy a pedir que tenga en mente a Israel y nos tenga en mente a los discípulos de Cristo de este tiempo, y el Señor vaya iluminándolo, le vaya dando a usted la bendición de ir captando cosas que le serán de provecho. ¿Cómo es esa nueva generación? ¿Cómo es esa tercera generación? Una que tuvo unos padres muy ocupados. ¿Recuerdan que la segunda generación, la de Josué, qué hizo? Conquistar. Y se fueron a la conquista y olvidaron algo que era de suma importancia. Era de repetir la ley de Dios a sus hijos. Pero quien sale a conquistar tendrá poco tiempo para repetirle las palabras de Dios a sus hijos, que serán las palabras que los preservarán para la gloria del Todopoderoso. Esa generación, la de Josué, de batallas, de luchas, de poseer la tierra. Como leíamos, murió Josué y el pueblo ya estaba en control de la tierra en buena parte. Más de uno ya estaba estableciendo proyectos de gran producción.
habían conquistado, estaban felices porque habían logrado su cometido de tener un buen territorio para ofrecerle a sus hijos mayor estabilidad, mayor comodidad. Pero la vida del hombre no se basa en la cantidad de cosas que tenga aquí abajo. Porque como bien le dijo el Señor al rico insensato, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La vida del hombre no consiste en la muchedumbre de bienes y de riquezas. Y si Dios se las da, administrelas bien para la gloria del Señor. Administra las riquezas injustas para lo que es justo. Pero además de eso, esa generación, la tercera, la de comenzar los jueces o el periodo de los jueces, fue una que disfrutó las conquistas de sus padres, pero no a sus padres. Con eso estoy diciendo que este es un tiempo en el que papá y mamá están saliendo a conquistar el mundo y son avasalladores. Y han logrado ofrecerle a sus hijos mayores comodidades, mayores lujos. No es que eso esté mal. Lo que está mal es que pasamos tanto tiempo en eso que ni siquiera nos damos cuenta a qué horas crecen nuestros hijos. Hemos conquistado para ellos, pero ellos nos perdieron probablemente. Espero que no sea su caso. Pero si está sucediendo, yo le invito en esta noche a reflexionar. Cualquiera podría estar pensando, este es otro tiempo, el pastor está desactualizado. Quisiera pensar que así es, pero me doy cuenta que muchos de la tercera generación enfrentarán grandes dificultades a nivel de su fe. Por algo que también veo acá es que esa tercera generación allí en Israel aprendió los rituales de la religión, pero no lo que significaban. Nuestros hijos aprenden a ir a la iglesia, nos imitan. El ser humano aprende buena parte de las cosas que sabe por imitación. Pero el hecho de que imiten muchas de las cosas que para usted probablemente tienen significado, ellos quizá ignoren el significado de esos ritos, del ritual que nosotros tenemos como iglesia cristiana. ¿Lucha usted, papá, con sus hijos para que vayan al templo? ¿Hay dificultad para que ellos acudan al lugar donde rendimos culto al Señor? Quizá les ofrecemos luego llevarlos al centro comercial, al parque o a algún lugar para usar un anzuelo y quizá de esa manera llevarlo a la iglesia. Creo que a muchos probablemente les va a pasar lo que le sucedió a Samuel. Estaban en el templo, pero no conocían a Jehová. Mas tengo también tranquilidad, porque al que Dios llama, le conocerá. Amén. No fue los hijos de Elí, los cuales son un ejemplo de esa tercera generación alejada de Dios y que estuvo en el templo y aprendió las cosas que se ofrecían allí, los rituales. Ellos se los sabían probablemente de memoria y eran hábiles y expertos para ofrecer allí, pero su corazón no era recto delante de Dios porque habían olvidado aspectos de gran significación en el mandato divino, y muchas cosas para esa tercera generación dejaron de ser pecado.
estaban allí ofreciendo, estaban allí comiendo de las ofrendas. Y el Señor amonesta a Elí precisamente porque han menospreciado el altar del Señor, han menospreciado las ofrendas del Altísimo, por cuanto eran unos impíos que ofrecían en la casa de Jehová. Dios nos guarde, Dios nos ayude, Dios bendiga a la tercera generación. Espero que al final podamos orar por esa tercera generación. Ahora, cuánta alegría esta mañana al ver unos niños aquí cantando a Dios. Qué precioso, ¿verdad? Los que estuvimos esta mañana, qué bonito. Y estaban muy pintositos, ¿verdad? Muy bonitos, muy bien ataviados, qué bien. Pero hay que enseñarles la ley del Señor, porque eso lo pueden hacer, pero no siempre que se haga puede ser uno agradable delante de los ojos del Altísimo. Ellos son niños y la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es de ¿quién? De nosotros, la segunda generación. Si fracasa la tercera generación, los fracasados somos nosotros, los de la segunda. Y por eso es que siento carga y he estado ahí como pensando cuánta responsabilidad tenemos, Agustín, Juan, Reinel, Nelson y todos, para no hacer la lista porque Lenin. ¿Cuánta responsabilidad tenemos? ¿Sabe por qué razón? Yo quisiera que mis hijos tuvieran un corazón recto delante de Dios. ¿Quién no, verdad? Y nuestra oración siempre es esa. Pero si ellos fallan, el fracasado soy yo. En buena parte, en buena medida. Y sigo hablando de cómo es esa nueva generación o esa tercera generación. Y es una generación sin reglas, sin leyes, porque la Biblia dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuán incómodas son las normas en casa, cuán incómodas son las leyes en el colegio, cuán incómodas o incómodos son los reglamentos internos en las empresas. Cuán incómodo puede ser algunas cosas que tengamos que trabajarlas en las congregaciones. Quisiéramos que no hubiesen esa clase de impedimentos, como algunos podrían llamarlos. Pero un mundo sin leyes no es más que desorden, no es más que caos. Un hogar sin normas, un hogar sin leyes, un hogar sin esta clase de lineamientos no es más que una tragedia. Y el Señor quiso conservar a Israel y por eso le dio una ley. Y he recordado porque para mí unas palabras del general Santander, seguramente que no fue ningún santo, pero dijo esto que me parece sabio e inteligente. Si usted no lo ve así, bueno, es que seguramente usted está más allá de eso. Colombianos, las armas os han dado independencia, pero las leyes os darán libertad. Porque, y sobre todo cuando hablamos de la ley de Dios no viene para menguarle o apocarle. La ley de Dios viene para librarlo, como es el mandato de un papá o de una mamá cuando le da también cierta ordenanza a su hijo. No tiene en su corazón la idea de ser caprichoso o caprichosa y mortificar a su hijo. Solo quiere que a su hijo le vaya bien. Solo quiere que su hijo esté mejor y sea prosperado. Hay una película que la vieron ustedes, yo no sé, creo que son varias las películas de Matrix. No sé si el recargado o el descargado, una de esas Matrix, al final de la película sale, hay una especie de narración ahí
y proponen un mundo sin leyes, un mundo sin normas, un mundo sin esa clase de barreras, como podrían llamar a ciertos mandatos o a ciertas ordenanzas ciertas personas. Pero finalmente esa tercera generación era una, como dice el mismo escritor del libro de los Jueces, una que no conocía a Jehová, no conocía a Dios. Pregunto, ¿se le puede servir a Dios sin conocerle? Pues seguramente Dios en su infinita bondad hace como Él quiere y como a Él le parece, porque la burra de Balaán le sirvió y no lo conocía. ¿Sí? Pero es mejor cuando servimos conociéndolo a Él, porque nuestro servicio será más agradable. No le serviremos a partir de lo que yo creo, sino que le serviremos como Dios quiere ser servido. Le adoraremos como Dios quiere ser adorado y no como nosotros querramos. Me ha impactado tremendamente el día en el que lo he compartido, usted lo ha escuchado tal vez, el día que David quiso llevar el arca a Jerusalén y montó tremendo culto. Pero Dios no se agradó de tal culto, porque antes que ofrendas y sacrificios, Dios se agrada en la obediencia. Dios se agrada en la obediencia de nosotros. Venir al culto es una bendición grande. Cantarle al Señor es una bendición grande. Oír el sermón o predicarlo es una bendición grande. Pero la pregunta es, ¿se ha agradado el Señor de nosotros? ¿Hemos sido agradables a los ojos de Dios? Pues podemos agradarnos nosotros y podemos alegrarnos nosotros. Pero eso no significa que Dios se complazca siempre que yo lo hago, que usted lo hace. ¿Ustedes recuerdan que Saúl fue uno de los que un día cualquiera cogió un poco de vacas y de ovejas y ofreció sacrificio a Dios? Y cuando llegó Samuel le dijo, locamente has hecho. No se agrada a Dios en sacrificios, en holocaustos. Dios se agrada primeramente en ser obedecido. ¿Quieres ser agradable al Señor? Quiero ser agradable al Señor. Entonces el camino es la obediencia a Él. No hay otra manera. Su habilidad, mi habilidad, el don que Dios le ha dado, el don que Dios me ha entregado, solo será agradable y solo será motivo de olor grato delante de Dios si eso se conforma al carácter de Dios y a lo establecido por Él. Mientras tanto, yo puedo seguir pensando que le agrado. Viví una experiencia con mi esposa hace muchos años atrás. Después de haber vivido unas buenas semanas de años, quizá 14 años. Yo trabajaba construcción y siempre al regresar a casa compraba una galletita Festival para llevarle a mi esposa y unos Max Combi para mis hijos. No me diga tacaño, era que no ganaba bien. No ganaba muy bien. Y recuerdo tanto que yo veía que mi esposa recibía la galleta y no se la comía. 3 días después yo la encontraba la galletita encima de la nevera. Y yo empecé a hacerle como el seguimiento, no a la galleta, sino a la actitud de mi esposa. Porque hasta que llegó el momento en que me incomodó tremendamente, porque sentí que me estaba menospreciando. Yo lo hacía de corazón y lo hacía, la verdad, quería agradarla. Las galletas desaparecían porque uno con hijos, usted sabe, ellos hacían festival. Un día hablé con mi esposa y le dije, ¿qué pasa? ¿Es que no le gusta que yo le traiga un detalle? ¿Qué sucede? Y ella me dijo, es que usted nunca me ha preguntado si me gustan las galletas Festival. 14 años y no sabía.
que le gustaba. Hermano, esto no se trata de cuántos años llevamos en el Señor, en el Evangelio. Esto se trata de qué tanto conocemos a Dios para agradarlo a Él. Tenemos la responsabilidad, varones y mujeres que estamos acá, de instruir a los niños para que sean obedientes a Dios, y entonces lo que hagan será olor fragante delante del Altísimo. Esa es la gran tarea. Habilidades, los niños tienen unas habilidades que sorprenden. Tienen unas capacidades impresionantes. Cada rato escucho a los padres decir, cuando hablan de su bebé, dice, es que es súper inteligente, no sé a quién saldría. Claro que son súper inteligentes. Ellos aprenden muy rápido. Por eso aprovechemos para enseñarles la ley de Dios. ¿Cómo debe ser esa tercera generación? Ese es el segundo punto. ¿Cómo debe ser esa tercera generación? Y esa tercera generación debe ser una que, como Samuel, fue consagrada desde la niñez. Fallamos en esto, hermanos contemporáneos míos, fallamos en esto y habrá tragedia. Fallamos en esto y discípulos de Cristo en 40 años será otra cosa. Quizá no iglesia. Nos toca hacer bien esto. Si hay que corregir cosas, vamos a tener que entrar a corregirlas. Veo que la mamá de Samuel tuvo un gesto, ¿verdad?, bien interesante cuando llevó a su niño bien pequeño al templo. Eso no se trata de que ahora los hermanos lleven sus niños a los templos ahora. ¿Y qué hacemos los pastores criando hijos? No, lo que estoy diciendo es consagre su hijo al Señor. Háblele la palabra. Estoy aterrado. Jóvenes que están aquí, por favor no me lo tomen a mal. Estoy aterrado porque muchos de ustedes, de los jóvenes cristianos de esta época, han leído los libros de Harry Potter, todos. Es porque yo escucho a veces algunos diálogos entre jóvenes y se han leído la saga de Crepúsculo, pero no se han leído ni siquiera el Nuevo Testamento. Y entonces eso preocupa, porque quizá Crepúsculo lo haya entretenido y Harry Potter lo haya hechizado. Pero nada de eso, probablemente, estoy casi seguro de que nada de eso le va a hacer mejor hombre o mejor mujer. Y usted dirá, pero aprendí a leer. Lo invito a leer las Sagradas Escrituras. Lo invito a leer las palabras de Dios. Porque cuando miro la primera generación, no es para que esto se repita, porque hay que entender que hay elementos que son propios de la primera generación. Si allí cantábamos con guacharaca y con panderetas, no significa que hay que siempre estar todo el tiempo con guacharaca y pandereta. No significa eso. Pero algo que identificaba así de una manera muy superficial a alguien que iba a una iglesia era que siempre llevaba su Biblia. Siempre llevaba la Biblia, y al lado de la Biblia un libro inseparable también con la Biblia, que eran los himnarios. Yo soy muy malo para aprender canciones. No significa que no le cante al Señor, lo que pasa es que no soy cantante. Sí, no es mi habilidad, por eso admiro a los muchachos, como cantan, como tocan. Yo quisiera hacerlo como ellos, pero ese no es mi don. A ellos se les fue dado. En aquellas épocas, hermanos, íbamos con la Biblia, íbamos con el himnario, pero estoy en buena medida sorprendido porque hay una generación que conoce poco de la Escritura.
sabe poco de la Escritura. Saque la Biblia de las iglesias y ¿qué nos queda? Saquemos la Biblia de nuestros templos, ¿qué nos queda? Nos queda religión. Nos quedan ritos, porque la generación o las generaciones del libro de los jueces, todas esas generaciones tuvieron ritos, tuvieron religión, tuvieron altares, creo que más que en cualquier otra época, y ofrecían de todo, pero no conocían al Señor y por eso ofrecían como ellos querían y no como Dios quiere ser agradado o como quiere ser servido. También debe ser una generación como Timoteo, que desde la niñez aprendió las Sagradas Escrituras. Dios bendiga a las abuelas Loida y a la madre Eunice, porque tanto la abuela como la madre, la primera, la segunda generación, trabajaron para que la tercera estuviera fuerte. Y esa tercera generación está representada en Timoteo, que aunque joven, un hombre esforzado y valiente, un hombre que le sirvió al Señor, un hombre que fue un gran vaso en medio del pueblo y que honró a Dios en la medida de sus posibilidades, sabiendo que es Dios quien opera en nosotros como operó en Timoteo y que lo conservó para la gloria de Él. Una generación que no tenga la necesidad de ser importante, sino la necesidad de servir y adorar a Dios. Este es un tiempo en el que todo el mundo quiere ser importante. Todos. Quizá es algo innato. Es algo que está en el ser humano. Algo que es de su naturaleza. Todos queremos ser importantes. El pastor Juan en su conferencia estaba hablando de que cuando él alquiló un local en la carrera 15, bueno, detrás de la carrera 15, pleno centro de Bucaramanga, y puso sillas. Estoy partiendo de lo que Juanito estaba compartiendo esta mañana. Quería ser importante. Año y medio en los que Juan tuvo que llorar porque abría las puertas del salón y nadie entraba. Pero él quería ser importante. Yo quise ser importante. ¿Quién no ha querido ser importante? La tercera generación debe ser una que no busque eso, que no busque ser grande. ¿Sabe por qué? Porque Dios llama a los pequeños y a los insignificantes para usarlos. Porque si usted se hace grande, entonces no será seguramente a quien Dios va a llamar para usarle. Invito a los jóvenes, que son muchachos bien preciosos, señoritas muy preciosas. No busque el éxito. No busque el éxito. No estoy hablando del almacén, ¿no? No busque el éxito. Estas palabras las citaba esta mañana el pastor Juan haciendo referencia a una oración del hermano Félix. No era que Juan se la pasara poniéndole cuidado a la oración del pastor, sino que quizá le llamaba la atención cuando el hermano Félix entraba ya de rodillas y empezaba a orar en la plataforma. Haznos vulnerables en tu presencia, Señor. Y yo luego entonces me quedé pensando esta mañana, de verdad, haznos vulnerables en la presencia del Señor. Un asno que nadie había montado, ¿verdad? Nadie había montado. Bueno, los que saben ortografía, ese asno que nadie había montado fue ¿qué? Vulnerable a la presencia de Cristo. Nadie había montado ese asno, pero cuando Jesús lo mandó traer, Jesús montó sobre él. Y el pastor Félix también en su charla estaba diciendo que él era bastante rebelde, ¿no? Como asno brioso,
Por eso su oración siempre fue: hazme vulnerable, hazme vulnerable. Hermano, espero que no se sienta ofendido, ¿sí? No se sienta usted. Ojalá pudiéramos ser como ese asno que llevó a Jesús hasta la ciudad de Jerusalén. Quizá a veces somos más briosos que ese asno y corcoveamos mucho, ¿ya? Pero quiero también decirle una cosa: Jesús es buen domador. Al pastor Félix en el primer espuelazo le bajó el revólver. Estoy también tomando palabras del pastor Félix esta mañana aquí, para quienes estuvieron. Porque el pastor, según sus palabras, era bastante brioso y corcoveaba bastante. Pero qué buen domador es el Señor. Padre de familia que está aquí, ¿cómo es su hijo? ¿Sabe una cosa? El Señor tiene la capacidad y el poder para hacer con su hijo según lo que Él se propuso. Ahora, gracias hermanos, porque encuentro que hay una fuerte atracción por el éxito. No es sino mirar los realities que son característicos de este tiempo. Quiero que sinceramente aquí en esta noche nos confesemos. ¿Cuántos han querido ir a un reality? Yo he querido ir a un reality. Nunca me he inscrito, o sea, es imposible ir si uno no se inscribe. Pero lo que quiero decir es que me habría gustado ir. Algunos no levantan la mano porque quizá, ¿cuántas chicas viendo al último reality de modelos dijeron: ¿por qué no me inscribí? Porque la gente se empieza a volver ¿qué? Importante. Cuando Ahío y Usha, en vez de ir debajo del arca, quisieron ir delante del arca, Dios quebrantó a Usha. No es tiempo para el pantallazo, es tiempo para postrarnos delante del Todopoderoso y servirlo como Él quiere ser servido. Ahora, además de esto, debo decir que la nueva generación o la tercera generación debe ser una que procura la verdad con las dificultades que conlleva antes que vivir en la comodidad del engaño. Es que vivir engañado a veces es muy fácil y es menos doloroso. Pero cuando somos confrontados con la verdad, esta nos incomoda. Y quiero que por favor usted me interprete bien. Quiero decir, es más fácil vivir la vida cristiana sin el Evangelio de Jesús. Porque con el Evangelio de Jesús trae dificultades, no que trae cruz. Y vivirla sin cruz, probablemente la vida sería menos tortuosa, menos difícil. Por eso cuando en el trabajo nos dicen: ojalá todos los cristianos fueran tan chéveres como usted. ¿Y por qué usted o por qué yo soy tan chévere ante los compañeros de trabajo? Porque los acompaño a sus mismas andanzas, porque no les incomodo con la palabra de Dios, porque soy como ellos. Y cuando uno es como uno de ellos, el mundo ama lo suyo. Pero Jesús dijo que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Es necesario entonces. Ahora no estoy diciendo que ahora se haga aborrecible, porque también sé que hay gente allá afuera que aborrece a los evangélicos no porque vivan según las escrituras, sino porque son bien terribles. Como bien señaló el pastor Félix también esta mañana, de los evangélicos buenos.
Estamos nosotros en un tiempo, amados, en los que hay que también reflexionar. ¿Qué estamos legando a la tercera generación? ¿Qué les estamos legando? No más. Esta tercera generación no puede ser la generación que se reúna para entretenerse en los templos. ¿No? Aquí podemos nosotros armar nuestras tremendas fiestas y estar entretenidos, mientras allá afuera hay toda una tragedia. Créame que allá afuera no hay esperanza. Solo hay esperanza en el Señor Jesucristo. Solo hay esperanza en aquellos que llevan la verdad de Dios. ¿Sabe? Aquellos que de pronto le aborrecen por cuanto habla usted de la Biblia, un día le van a agradecer y van a decir: gracias por haberme predicado, gracias por haberme hablado, gracias porque aun cuando me enojaba y me disgustaba tremendamente cuando usted empezaba a hablar de la Biblia, porque parece ser que no sabía otra cosa, muchos que escuchen esas palabras de Dios que tienen poder para cambiar el corazón del hombre, luego le dirán: gracias por haberme hablado, gracias por haber sido insistente, gracias por haber no prestado atención a mis insultos. Les invito entonces a la tercera generación a pensar seriamente en cómo van a pastorear las iglesias discípulos de Cristo de Colombia de las próximas décadas. ¿Cómo lo van a hacer? Voy a decir algo que tampoco va a gustar. Nuestros templos están siendo adaptados para que se parezcan a tabernas de mala muerte, porque es más fácil tenerlos acá entretenidos. Pero quiero decirle una cosa: si alguien quiere ir a una taberna, ya sabe dónde queda. Los templos tienen que ser lugares, hermanos, en los que lo que llame la atención no son las lucecitas de colores, sino que lo que llama la atención son la vida de los cristianos que allí se reúnen para honrar al Señor. No podemos. Este es un tiempo crítico, hermanos mayores, hermano Félix, hermano Víctor, hermano Saulo. Ustedes son vigorosos y fuertes porque Dios ha cumplido sus palabras en ustedes. Créanme que admiro a mis hermanos mayores. Ya los que he mencionado están por arriba de los cuantos. Hermano Félix, arriba de los 70. Arriba de los 70. Yo estoy por arriba de los 40, tocando los 50. Pero sí, bastante inquieto por qué va a pasar. Estos días hemos estado recordando, pero ya lo que fue. Y creo que Dios ha sido muy generoso con nosotros. Y Dios ha usado a nuestros hermanos mayores y a los que han estado ahí, luego adheridos al proceso. Pero lo que preocupa no es el pasado, lo que preocupa es lo que está por venir. Por venir. Porque los que estamos ahora somos una generación, como lo dijo una psicóloga, no sé de qué país, dijo: ustedes padres, les tocó vivir en hogares donde sus padres decían y ustedes hacían. Y ellos entendían que la autoridad era para ser obedecida. Y luego les dijo también estas palabras: pero ustedes padres, también les ha tocado otro tiempo en el que ahora no obedecen a sus padres, ahora obedecen a sus hijos. Ahora obedecen a sus hijos. Si papá y mamá les proponen ir a vacaciones, van a donde los hijos digan. Comen lo que los hijos digan. ¿Ven la película que los hijos quieren? Y eso me muestra entonces
que esa tercera generación que está siendo enseñada de esa manera tendrá un concepto errado, desdibujado de Dios como autoridad. Porque también muchos de sus ritos será para hacer que Dios haga lo que ellos quieren. Pero Dios en la Biblia se expresa para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y no, qué rico tener un Dios con todos los poderes que tiene Dios. Y tenerlo a nuestro servicio. ¿No les parece a ustedes supremamente interesante? ¿Y nuestros niños que han visto a Ben 10? Dios se ha convertido quizá en un superhéroe que viene a hacer uso de sus poderes para complacerme a mí. Pero Jesús dijo: Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo que el Padre quería era que fuera adelante a lo que le esperaba. Y lo que le esperaba era la cruz en aquel famoso monte. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Termino con esto, hermanos amados. El Dios de las Escrituras, el Dios revelado en la Biblia, no ha dejado, no ha perdido poder, su brazo no se ha cansado de redimir. Y también entonces me consuelo con esto y quisiera decirle a mis hermanos mayores con todo respeto: cuando haya que ir a descansar, ustedes van a poder ir tranquilos, porque esta obra no la edifican los hombres, la iglesia la edifica Jesucristo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia, y no le ha endosado a nadie más eso, que lo usa usted y que me usa a mí por pura gracia y misericordia, porque inútil soy. ¿Qué tengo? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Pastores mayores, Dios los bendiga por todo el trabajo y por todo el esfuerzo hecho. No es que los esté Dios permita que estén mucho tiempo con nosotros, pero yo ya siento pasos de animal grande. Son 29 años de servicio pastoral. ¿Quiénes van a estar detrás de nosotros? No queremos más a los hijos de Elí. Queremos Timoteos. Queremos hombres como Samuel. Hombres que no amaron la avaricia. Hombres que no amaron la grandeza para ellos, sino que amaron la gloria de Dios. ¿Quiere estar en pie? Si usted está al lado de un joven, porque mi preocupación es por ellos. Jóvenes, les amo en el Señor. Si de pronto sienten que en algunos momentos soy un poco duro, es que soy torpe con la palabra. No soy hábil orador. No sé usar eufemismos. Por eso a veces suena como si fuera duro, pero les amo y quiero invitarles a que usted se vuelva amigo de las Sagradas Escrituras. Usted no saben cuánto gozo hay para el corazón de un papá, de una mamá, cuando ve a su hijo leyendo la Biblia. Padre, díganlo por acá, díganlo. ¿Usted no se goza cuando ve a su hijo leyendo la Biblia? Ese día, el día que su papá lo sorprende leyendo la Biblia y él quería mandarlo a hacer algún trabajo, él le dice a la esposa: mejor voy yo.
Ahora, no cojan eso como vicio de hacer, porque pueden terminar a ¿cómo es? Haciendo que leen la Biblia para que papá no los mande. Pero quiero decirles de verdad por experiencia, cuando algunas veces, muy escasas, veo a mis hijos o a mis hijas leer la Biblia, el corazón se me llena de gozo. Y uno sale ahí despacito diciéndole: Padre, háblales. Padre, háblales. Háblales. A estos muchachos no les toca nada fácil. ¿Sabe por qué? Porque esta es la generación del entretenimiento. Ellos tienen muchas tentaciones. Yo soy de la generación del telebolito. ¿No saben qué es eso? No. Del trompo y de la... Iba a decir de la coca, pero es... De venados y cazadores, de la lleva, de jugar al repollito. Y uno jugaba un ratito y ya estaba cansado. Ya le parecía aburrido. Los chicos de ahora les toca bien difícil, hermanos. La tecnología los lleva a un ritmo impresionante. Las grandes empresas que producen juegos ganan millones y millones de dólares, porque el padre ausente reemplaza su presencia con una Wii, con una Nintendo. Pregúntele cuántas versiones hay de la Nintendo y de la Wii, y pregunte cuántas versiones de la Biblia conocen. Oremos por esos chicos. Yo quisiera que los mayores se acerquen a un joven, lo abracen. Si hay un niño, abrace a ese niño. Vamos a orar por ellos, pero vamos a dar gracias a Dios por ellos, porque están aquí, hermano. Están aquí en la iglesia. Vienen con nosotros al culto. ¿Quieren orar? Por favor. Si le es cómodo, cierre sus ojos. Padre, nuestras fuerzas, Señor, se empiezan a agotar. La lucidez se empieza a perder, Dios. El vigor escasea. Señor, vienen tras nosotros jóvenes que tendrán una gran responsabilidad, Dios. La tarea no es fácil. Y nosotros estamos llamados, Dios, a prepararlos para toda buena obra. Estamos llamados a perfeccionarlos para la obra del ministerio. Permítanos, Dios, ver en cada joven, en cada señorita, Padre, un hombre que te sirve en la iglesia, en la empresa, en el deporte, en la academia, en el arte, Dios, pero hombres rectos, hombres temerosos, mujeres temerosas, Señor, delante de tu santa presencia. Señor, no ignoramos las vanidades juveniles. No ignoramos, Padre eterno, pues todos, de una manera u otra, hemos pasado por ahí, Dios. Y por lo tanto tu palabra nos dice: huye de las pasiones juveniles. Señor, tú tienes todo bajo control, Padre. Y por eso sé, Dios del cielo, que el día que tengamos que ir a descansar,
Porque así como mi Señor estuvo con Moisés, oh Dios, estuvo con Josué y ha seguido estando con los hombres que en cada generación Él levanta para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Permítenos, Dios, evitar caer en el síndrome de Elías, de pensar que somos indispensables y que somos importantes y que el día que nos vayamos, oh Dios de los cielos, hasta ahí llegará tu obra. Permite, Señor, que tanta jactancia desaparezca. Concédenos que tanto orgullo, Señor, se desvanezca, Santísimo Dios, porque así como respondiste, Padre, a Elías, Señor, también sé que esa palabra es para nosotros. Oh Dios Santísimo, 7,000 varones que no han doblado sus rodillas. Tú tienes en estos jóvenes que no se doblarán, Santísimo Dios. Oh Padre, ante la liviandad de estos tiempos, ante el libertinaje de estas generaciones, Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu inmenso amor, por tu infinita bondad, eterno Rey. Ruego por mis hijos, ruego por mis nietos. Misericordia, Padre, misericordia, Santísimo Dios. Ruego por el hijo de mi hermano, de mi hermana, por el bebé que está en el vientre, Santísimo Dios, oh Padre. Eterno Señor, porque tú harás como tú quieres y tú usarás y levantarás hombres. Dios amado, Señor, levantará mujeres, Santísimo Dios, que no andan buscando ser reconocidos, que no andan buscando, Señor, la gloria de los hombres, sino que andan postrándose delante de ti, Padre, para que tu nombre sea en gran manera glorificado y ensalzado, Dios. No nos predicamos a nosotros mismos. Permítenos, Dios, no trabajar para hacernos un nombre. Permítenos, Padre Celestial, que el epitafio en nuestra lápida, en nuestra tumba, sea sencillamente el de buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Hombres y mujeres que no reservaron nada, que lo entregaron todo. Padre, te alabo, Dios. Gracias por hombres como Félix Caicedo, por hombres como Miguel Díaz, oh Padre Celestial, como Gilberto Remolina, como mi hermano Saulo Wilches, como José Morales. Dios Santísimo, gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Dios. Señor, porque sirvieron por amor a tu nombre. Y sé que el tiempo que les queda servirán por amor a tu nombre. Y cuando tengan que dar un paso al costado, probablemente algunos de ellos se sentirán solos, como Pablo cuando escribe su segunda carta, que se siente abandonado, Dios, pero reconociendo que el único que no abandona eres tú, Señor, que tú eres guardador de tus siervos y que vamos a poder ir, Señor, a descansar sabiendo que hicimos lo mejor, Dios. No porque haya fuerza o virtud alguna en nosotros, sino porque tú lo hiciste, Padre, en nuestra vida. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Aleluya. Qué hermoso, hermanos.